Buenos días, si os parece empezamos. En primer lugar, quisiera, como no, agradecer la presencia de todos los medios. Gracias, de verdad, por haceros eco de nuestra memoria institucional, pero sobre todo gracias por el trabajo que habéis estado realizando y que realizáis durante este periodo tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Y que nos ayudáis a Cáritas a cumplir con uno de nuestros objetivos, que además de acompañar, de atender, de promocionar, es el de sensibilizar y el de animar a la acción comunitaria. Ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, pues bueno, como decía, Cáritas tiene entre una de sus prioridades la de sensibilizar y animar. Y eso lo conseguimos hacer gracias a que los medios de comunicación nos ayudáis a hacerlo. Os hacéis eco de nuestro trabajo, pero también nos ayudáis a abrir caminos de esperanza, que en definitiva, pues bueno, con eso acabaremos esta rueda de prensa. Lanzamos muchos datos, hay mucho sufrimiento, pero también hay miles de personas que están entregando su vida por los demás, ¿no? Y ese abrir caminos de esperanza, ese animar a la acción, ese sensibilizar, ese lanzar a la sociedad la idea de que todos somos corresponsables, lo podemos hacer gracias, insisto, a los medios que estáis hoy aquí, que nos vais a ayudar a poder hacerlo. Como veis, me acompaña en la mesa don Arturo Ros, obispo auxiliar de la diócesis de Valencia y el responsable de coordinar toda el área de acción caritativa y social de nuestra diócesis, ¿no? Le cedo ahora la palabra a él, que contextualizará esta presentación de la memoria institucional en la festividad del Corpus Christi, sentido de Cáritas, y después se sentará a mi lado Aurora Aranda, la secretaria general de Cáritas Diocesana, que pues irá desgranando los datos referidos a esta memoria. Bon dia i moltes gràcies per vindre i compartir amb nosaltres este ratet. És veritat que no és la nostra pretensió fer-nos propaganda de res, sinó compartir en molta transparència, que és un dels criteris fonamentals de la vida de Càritas i de la Iglesia, en molta transparència i en molta claritat en el moment en què estem vivint, les tarees que tenim per davant i un poc el procés que han viscut estos últims mesos en l'acció de Càritas Diocesana y en tots els seus programes y también en les Càritas parroquiales. Creemos que es verdad que estamos convencidos de la necesidad de Càritas, necesidad vital. Es verdad que a veces los tiempos nos surgen a una mayor celeridad o a mayores compromisos, pero también es verdad que la realidad que vivimos en este momento, fruto de consecuencia de esta crisis sociosanitaria y de otras muchas más crisis, creo, a mi pobre entender, me perdonáis que lo diga así, que la tarea, el hacer de Cáritas es imprescindible, imprescindible. Sobre todo porque nos surge a vivir esta experiencia de cercanía y de servicio a los demás. Yo quiero recordar esta mañana dos cosas que me parecen muy significativas, entre otras muchas, que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. En ese contexto del tiempo en el que vivimos, y también teniendo presente esto, nosotros no podemos ser conformistas, no podemos quedarnos inmóviles ante lo que acontece, incluso son tiempos, permítanme esta expresión, creo que son tiempos de cristiana rebeldía. Nuestra rebeldía no es beligerante, no lo es con la palabra y con los hechos, con la caridad y con el servicio. De cristiana rebeldía especialmente en todo lo que suponga la defensa de la dignidad de las personas, que permanentemente la vemos atacada y manchada por muchas circunstancias. Y por eso nosotros servimos, por supuesto, como Cáritas, pero al mismo tiempo denunciamos, no nos podemos callar. Sería imperdonable por nuestra parte silenciarnos ante las demandas urgentes que la sociedad actual nos plantea. Por eso, recordando lo que dice Francisco en Fratelli Tutti, hablando de la Iglesia, podemos decir la Iglesia y Cáritas, dice esto: la Iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre,
Cáritas ejerce la maternidad en su acción. Y como María, la Madre de Jesús, dice el Papa, esta afirmación, preciosa, muy clara. Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. El modelo de acción social de Cáritas, nuestra, de Cáritas en general, está inspirado en eso. La maternidad en el sentido del cuidado, de la cercanía y de la solicitud por los más necesitados. Y termino con otra cita de Fratelli Tutti, el número 115, por si queréis hacer referencia de ella, es muy bonita. También en este contexto en el que estamos, de demasiadas injusticias, digámoslo así, demasiadas. No vamos a hacer mención de muchas cosas porque sería una intervención excesivamente larga. Pero dice el Papa en el número 115 esto que a nosotros nos conmociona y nos impulsa a trabajar más. Dice esto: en estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común. Somos responsables de eso. La solidaridad, digamos también la caridad, se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio, que es el quehacer de Cáritas, siempre, el servicio es, fijaros, esto es muy bello. Como es del Papa, puedo decir que es muy bello, que para mí no lo digo. El servicio es, en gran parte, cuidarla. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y dice más adelante al final, el servicio, la caridad, siempre mira el rostro del hermano, toda su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos le busca la promoción. Eso nunca el servicio, ya que no se sirve a las ideas, sino que se sirve a personas. Ese es nuestro criterio, digámoslo así, la esencia del ser y del existir de Cáritas en nuestra querida diócesis, y todos los datos que os van a decir de tareas, números, acciones muy significativas, servicios, digámoslo así, están en ese sentido siempre y nos da paz en el corazón e incluso más motivación para trabajar más y mejor el servicio a las personas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Agradecemos las palabras de don Arturo. También aprovechamos para agradecerle pues, ese acompañamiento tan cercano que nos hace siempre a Cáritas. Forma parte de Cáritas, está presente siempre en nuestras reuniones de dirección. Por lo tanto, pues, bueno, es un gusto contar con la presencia de nuestro obispo auxiliar que nos acompaña. Como he comentado al principio, ahora cedo la palabra a Aurora Aranda, que es la secretaria general de Cáritas Diocesana, que irá desgranando los datos correspondientes a nuestra memoria institucional y que tenéis en la carpeta y que también veremos proyectados en pantalla. Gracias, Nacho. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Antes de trasladarles los datos relativos a Cáritas Diocesana de Valencia y por lo significativo de este año, sí que queríamos también darles una pequeña pincelada de los datos de Cáritas en la Comunidad Valenciana, que también consideramos que esta visión autonómica puede ser interesante para ustedes. A través de las 686 Cáritas parroquiales que hay en toda la diócesis, nuestra y las de Castellón y Alicante, se han atendido durante el año 2020 a 124.576 personas, un número muy elevado. Y esto ha sido gracias al compromiso de más de 8.000 voluntarios y a la inversión de 18.356.385 euros que han ido destinados directamente a apoyar todas las acciones y todos los proyectos
que las tres Cáritas hemos desarrollado y hemos puesto en marcha también como consecuencia de la situación de la pandemia. Los datos que ahora les vamos a presentar relacionados con Cáritas Diocesana de Valencia creemos que se entienden mejor si damos alguna clave del contexto actual. Nos pueden ayudar a interpretarlos de una mejor manera. Y en este sentido compartimos dos claves con ustedes. La primera es la multidimensionalidad de la crisis COVID-19. Esta no es una crisis que afecte solamente a la situación de salud. No es una crisis que ponga el foco solamente en la parte física sanitaria de las personas, sino que es una crisis que incide también en otras dimensiones, ¿no? Y que tienen que ver con la integralidad de la persona en su conjunto. Incide en la economía de las personas, incide en la dimensión laboral de las personas, en la parte educativa también, incide también en la vivienda, incide también en la parte de la salud también, pero psicoemocional, no tanto física, y también en lo relacional y comunitario. Por tanto, las respuestas que demos a esta situación y a las personas que están sufriendo más esta crisis no tienen que ser solamente respuestas vinculadas al ámbito sanitario, sino que requieren de nosotros, de la sociedad civil y de las administraciones públicas también, una respuesta que tengan en cuenta todo el resto de dimensiones que he comentado. Respuestas integrales que activen caminos de solución y caminos de futuro con todas las dimensiones que integran a la persona. Y la segunda característica o la segunda clave del contexto actual pues hace referencia a que seguimos constatando que la tasa de pobreza de la Comunidad Valenciana pues está por encima de la tasa de pobreza de la media nacional. Nuestra tasa de pobreza es de un 23,7% y la media nacional se sitúa en el 20,7%. Para nosotros esto sigue siendo importante. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento de hogares en situación de pobreza y de vulnerabilidad ha aumentado con esta crisis también. Muchos hogares que estaban antes en una situación pues de cuerda floja, ¿no? En una situación un poquito inestable, que tenían aún un colchón de resistencia mínimo, pues estos hogares son los que o donde han recibido mayormente el impacto de nuestra crisis. Estamos hablando, según los datos de nuestro informe FOESA del 2019, eso sí, pues de alrededor de un 10,4% de la población de la Comunidad Valenciana, puede ser alrededor de 500.000 de personas. Con estas claves de contexto que a nosotros nos sirven para analizar mejor la realidad y para también poner una mirada en el futuro y ver hacia dónde tenemos que caminar con los retos, pues os trasladamos los datos que hemos considerado más significativos en este momento. Por una parte, el dato de personas beneficiarias y personas atendidas. Sabéis ya de otros encuentros que hemos tenido con vosotros que diferenciamos entre el número de personas atendidas, que es la persona que acude a la Cáritas parroquial o aquí a nuestras acciones de Cáritas Diocesana, y los beneficiarios, donde incorporamos todos los miembros que forman parte del hogar de esas personas. Por tanto, para nosotros la clave de beneficiarios es tal vez el dato más significativo. Y estamos hablando de un dato de 62.534 personas beneficiarias. Constatamos ya ahí un aumento del 26,2% en relación al año anterior. Intuimos que este dato podría ser superior y la razón por la que lo hacemos también es porque nosotros recibimos esta información de las memorias que las Cáritas parroquiales nos hacen llegar y somos conscientes este año que las 434 Cáritas parroquiales que tenemos comprometidas con la atención directa a las personas, pues durante el confinamiento, sobre todo, pues dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a la atención y al acompañamiento a las personas pues en situación de mayor vulnerabilidad y tal vez dejaron un poquito más de lado, no priorizaron la recogida de datos. Por eso constatamos que este dato es real, pero intuimos que pueda ser mayor. Y es un dato preocupante para nosotros también, un aumento del 26% en base a los años anteriores, que veníamos de un descenso paulatino y progresivo y que ahora, si os podéis fijar en el gráfico, pues hemos vuelto a datos superiores a los que teníamos en 2016. Por tanto, la realidad es compleja y estamos en un momento difícil y complicado para nosotros también. En relación a los perfiles de las personas que atendemos, aquí sí que constatamos que mayoritariamente se han mantenido los perfiles que veníamos atendiendo, pero sí que constatamos que ha habido también un agravamiento de las situaciones, ¿no? Que estos perfiles no son solamente las personas que ya atendíamos, sino que se han aumentado y se han agravado. En este sentido, el perfil mayoritario
parejas jóvenes con hijos y también mujer con menores, con hijos, pues nos hace pensar y ver que la presencia de los menores en los hogares y en los núcleos familiares es hoy en día un elemento importante y es un factor también de exclusión de muchas de las familias. Nosotros hemos atendido a 16.232 menores que representan el 26% de las personas que atendemos. Especialmente este año, las familias y los menores han sufrido en primera persona las consecuencias de la crisis, han tenido muchas dificultades para poder desarrollar la actividad educativa básica de una manera normalizada y, bueno, pues no solo, sobre todo por la brecha digital, pero no solamente también por eso, sino que la propia situación de la familia económica, de vivienda, de desempleo, que luego iremos comentando también, pues ha dificultado este tema. Y luego también destacar que el 72% de las personas que atendemos son mujeres. Si antes decíamos que pues, la situación, el rostro, ¿no?, de la pobreza, pues tenía rostro, o la mujer tenía rostro, perdón, la pobreza tenía rostro de mujer, constatamos hoy también que la crisis sigue teniendo también rostro de mujer. Para nosotros también pues esto sigue siendo una característica fundamental y un objetivo prioritario de nuestra acción. En tercer lugar, el perfil que las Cáritas parroquiales detectan y nosotros detectamos que atendemos en mayor medida son los migrantes en situación administrativa irregular. En este sentido, atendemos a el 61% de las personas que atendemos son personas migrantes y muchas de ellas se encuentran en situación administrativa y sin duda la situación administrativa de las personas migrantes es hoy también uno de los factores de exclusión y de mayor vulnerabilidad. Además de las dificultades sobrevenidas también por la situación administrativa y el parón administrativo, ¿no?, el parón de la administración hizo también pues, que hubiera muchas dificultades, por las personas migrantes hayan tenido muchas dificultades a la hora de renovar, de poder acceder a prestaciones, etcétera. También constatamos un problema grave en relación al tema del empleo. La mayor parte de las personas migrantes en situación administrativa irregular pues, desarrollan empleos informales que son los que más se han visto afectados por la crisis en estos momentos. ¿Cuál es otro perfil que nos preocupa y que, aunque no es nuevo, venimos detectando que va en aumento también? Pues las personas mayores solas, ¿no? Creo que somos todos conscientes del gran impacto que ha tenido esta crisis en las personas mayores, ¿no? Para nosotros la pandemia ha endurecido y agravado la situación de las personas mayores. Y para nosotros también esto ha puesto de manifiesto la realidad de la soledad no deseada en muchas de estas personas, por varios motivos, porque muchas de las personas mayores han tenido dificultades en cubrir las necesidades básicas de su día a día, porque han tenido dificultades también para mantener espacios relacionales, de encuentro, y por tanto esto ha agravado su situación de soledad, de aislamiento también. Y también, sobre todo, porque vemos que ha habido dificultad en mantener recursos, una política adecuada de cuidados, ¿no?, sobre todo domiciliarios. Esto luego pues, podremos hablar un poco más detalladamente de este tema. Todo esto pues, para nosotros nos ha hecho ver y yo creo que nos ha hecho señalar que la realidad de las personas mayores es una realidad con la que vamos a seguir trabajando y que vamos a tener que seguir acompañando. En siguiente lugar, las personas con viviendas precarias. Todos sabemos la delicada situación de la vivienda que tenemos en nuestro país y en nuestra comunidad también y que la crisis ha venido a agravar también. Se ha evidenciado la importancia de tener una vivienda que dé seguridad, que dé estabilidad a la familia y no solamente por lo que supone tener un techo, ¿no?, donde cobijarse, donde estar, y más en el tiempo de confinamiento que fue un elemento fundamental, sino también por todo lo que esto influye en los recursos económicos, en la situación sanitaria y de salud de las personas y, en definitiva, en el proyecto vital que cada una de las personas con las que trabajamos y que acompañamos pues tiene que desarrollar como persona con toda su dignidad que es. Y el último perfil, no por orden de importancia, es el de las personas que han perdido su empleo, que están en ERTE y han perdido el empleo, bien sea formal o bien sea empleo informal. Para nosotros el trabajo es un derecho, no es un privilegio. Y esto es muy importante. La paralización de la economía ha provocado un aumento, y esto nosotros lo hemos en primera persona. Han aumentado las personas que han perdido el empleo y que han acudido a nosotros.
Veníamos atendiendo ya personas que estaban en situación de desempleo, pero el aumento considerable ha sido de las personas que lo han perdido ahora y que enseguida pues, se han visto abocadas o necesitadas de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Los sectores de actividad que mayoritariamente ocupan la población más vulnerable, que es la que más atendemos, son sectores, en muchos casos también de economía informal. Hablamos del empleo doméstico, hablamos del ámbito de los cuidados, del ámbito también de la hostelería, del turismo, que nuestra comunidad también pues, es un elemento fundamental. Hablamos también de los de los trabajos que se desarrollan en los campos, el ámbito agrícola también. En definitiva, estas personas que desarrollaban estos empleos y que son los primeros que se han visto afectados, pues son las que también en primera línea han sufrido más la situación de pandemia. Las altas tasas de empleo que hay, la alta tasa de empleo, aunque ayer tuviéramos datos poco positivos y esperanzadores, ¿no? Pero el último dato de la tasa de empleo del primer trimestre de la EPA nos hablaba de un 16,5% de desempleo. Son empleos también, una tasa de empleo alta y unida a la calidad del empleo, que es un empleo precario y un empleo inestable, pues retrata la situación de muchas de las familias que atendemos, ¿no? Con esto sí que dibujamos un poco el perfil básico de las familias, de las personas que hemos estado atendiendo en Cáritas durante este año 2020. Pero la situación de la COVID no nos ha impedido desarrollar las acciones y seguir desarrollando nuestras acciones, nuestros proyectos, los que ya teníamos en marcha y aquellos que hemos tenido que poner en marcha o que activar debido a la situación de la pandemia. Y ahora, pues, brevemente también voy a reseñaros aquellos pues, más significativos también para nosotros y sobre todo también que responden a las realidades que os hemos estado comentando. Por una parte, en relación al tema de vivienda, que es un tema preocupante, como os decía, nosotros, Cáritas Diocesana, ha seguido manteniendo durante el 2020 47 viviendas donde se han alojado familias en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, mujeres en contexto de prostitución y trata y también personas sin hogar. Y durante este tiempo se han alojado 176 personas. Para nosotros muy importante haber sido capaces de mantener estas viviendas como espacio también de respiro y espacio de seguridad, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia. Y vinculado también al tema de la vivienda, pues tal vez uno de los grupos de personas más afectados, las personas sin hogar, ¿no? Por definición, pues se encuentran sin vivienda. Nosotros durante el 2020 también hemos atendido a más de 300 personas, casi 352 personas en situación de sin hogar, a través de dos acciones fundamentales y de dos proyectos. Por una parte, el acompañamiento a las personas que estaban en la calle, 150 personas que hemos acompañado. Reforzamos el acompañamiento durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento para las personas que estaban en calle. Salíamos a la calle para hacernos presentes y cercanos a todas las personas pues, que no tenían alojamiento en ese momento. Y también a través del Centre de Nit que tenemos, San Esteban, que estuvo abierto prácticamente durante todo el 2020, a excepción de 2 meses, más agosto, septiembre, octubre. Y en ese centro atendimos durante todo el 2020 a 202 personas. Y especialmente durante la época del confinamiento, 14 personas estuvieron alojadas las 24 horas del día, con un equipo también de profesionales en este centro, ¿no? Para nosotros también un testimonio importante de la presencia de Cáritas ante las situaciones de mayor vulnerabilidad. Otro ámbito, el ámbito de la educación, que tiene que ver directamente con la situación de los menores, que también os he comentado antes que era un tema preocupante para nosotros. 58 proyectos que atienden a los menores y a sus familias en toda nuestra diócesis. Se han mantenido activos, unos presencialmente, otros en su mayor parte telemáticamente, pero con un esfuerzo importante también de acompañamiento y de presencia a través del teléfono, y de cercanía constante y diaria. Y también, en este ámbito educativo, el refuerzo importante económico que Cáritas Diocesana ha hecho para poder solventar o salvar en la medida de estas posibilidades también la brecha digital con la que estos menores se han tenido que enfrentar y sus familias en esta situación. En este sentido, 78.617 euros fueron destinados a apoyar, ¿no? Y a paliar en la medida de lo posible la brecha digital con la que se encontraron muchos menores pues, cuando se suspendieron las clases. En el ámbito también de la salud, pues destacar que hemos atendido también a 118 mujeres en contexto de prostitución y trata, un grupo importante de mujeres también que están en una situación de vulnerabilidad y que requieren nuestro apoyo.
El 2% de los recursos que hemos destinado han sido para ayudas de farmacia y relacionadas con la salud también. Un apoyo importante ahí de todo lo relacionado con las medidas de seguridad, con los EPIs, mascarillas, geles hidroalcohólicos, que hemos facilitado también a numerosas familias y personas con las que trabajamos. Y por último, destacar los datos que tienen que ver con el empleo. 1.455 personas han sido las que a través de nuestros equipos de acompañamiento del empleo, de nuestros servicios de orientación laboral, a través de nuestra agencia de colocación, hemos atendido durante el curso pasado y a pesar de las dificultades del empleo y de la pérdida que hablaba antes, a través de los equipos de Cáritas parroquiales se han conseguido 808 inserciones laborales. Algunas pequeñas, algunas inestables, como hablábamos a todas antes, muchas de ellas todas intentando que sean trabajos dignos, pero estamos contentos también de que dentro de esta situación de dificultad pues hay semillas, como decía antes Nacho, de esperanza. Y lo último, destacar dentro de nuestras acciones también las 6.004 personas que hemos atendido cubriendo las necesidades básicas. En el primer momento del confinamiento acudieron muchísimas personas y ahí Cáritas ha estado pues, dando respuesta a todas esas necesidades. Y luego una última cosa en relación a la tarea que Cáritas ha desarrollado, que no se puede cuantificar tanto, no se puede concretar tanto, pero que para nosotros es fundamental y tiene que ver con lo intangible, ¿no? Con el esfuerzo tan grande que Cáritas ha hecho de escucha, de acompañamiento, de presencia virtual, de presencia también presencial, porque la sede de Cáritas estuvo en todo momento durante todo el 2020 abierta para que cualquier persona que estuviera en una situación de necesidad o que necesitara cualquier cosa pudiera acudir. Para nosotros esto hoy tiene mucho valor, pues eso, no solamente desde los recursos concretos, sino también desde el compromiso y el esfuerzo pues, de todas las personas que trabajan y que colaboran en Cáritas. A continuación, pues les trasladamos cómo hacemos todo eso, con qué recursos, ¿no? Contamos para llevar adelante todas estas acciones. Cáritas invirtió 423.331 euros en desarrollar todas estas acciones. Como hablábamos antes, para nosotros es fundamental el apoyo, la generosidad, el compromiso de todas las personas que han confiado en Cáritas pues para poder que pueda llevar adelante nuestras acciones. El 60% de nuestros recursos son recursos propios, que venimos manteniendo durante los últimos años la voluntad de que esto sea así. Y sí que destacamos que este año 2020 pues el volumen de donaciones, de colaboraciones, de personas particulares que han querido pues, destinar sus recursos, ¿no? Y comprometerse con la situación de las personas más vulnerables a través de Cáritas ha sido muy, muy grande, muy elevado y yo creo que para nosotros es motivo también de orgullo, ¿no? Que se confíe en la Iglesia diocesana valenciana pues, para poder atender a las situaciones de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, les destaco también cuáles han sido los ámbitos que han tenido la mayor parte de nuestros recursos o donde hemos destinado la mayor parte de nuestros recursos, que tienen que ver también pues, con los que antes priorizábamos, ¿no? Por las realidades más preocupantes. El ámbito de la infancia, hemos intentado apoyar, pues, como les comentaba, con todo el tema de los refuerzos de la brecha digital, los proyectos de familia e infancia que tenemos, el centro de día que tenemos Manantial y también el hogar Mare de Déu desde Desamparatge Innocents, que ha atendido también durante el año 2020 a más de 45 adolescentes. Después, el otro ámbito que se lleva la mayor parte de nuestros recursos pues es el que se destina a apoyar a las Cáritas parroquiales y a las necesidades más básicas, la atención social básica. Luego haremos un pequeño desglose de esta parte y podrán ver también la importancia que tiene para nosotros estar en primera línea, ¿no? Ante estas situaciones de necesidad, ante estas peticiones, ante estas demandas. En tercer lugar, pues, todo lo que tiene que ver con el apoyo y el refuerzo de las acciones destinadas a las personas sin hogar. Hablábamos antes del trabajo de calle y del centro de San Esteban. Y por último, pues todo lo que tiene que ver, todos los recursos que ponemos en marcha para reforzar el tema del empleo, que también es prioritario e importante para nosotros. Y simplemente ahora, pues haceros una reseña especial a las ayudas en la atención primaria. Yo creo que Cáritas desde el primer día ha estado activa, ha puesto en marcha todos sus recursos y todos humanos y personales para dar respuesta a las necesidades de las personas que han acudido a nosotros. En este sentido, las Cáritas parroquiales han destinado el 65% de los recursos
a apoyar necesidades básicas de alimentación, un porcentaje un poco más elevado que el del año pasado, pero importante también para nosotros porque fue de las primeras peticiones que nos llegó cuando empezó el confinamiento. Destacamos también casi un 20% de recursos destinados a la vivienda. Y este nos parece un porcentaje, que aunque es mucho menor que el de alimentación, nos parece un porcentaje significativo, que a pesar de las moratorias que ha habido en suministros y también en alquileres y que se mantienen aún, algunas hasta finales de agosto, hayamos tenido que seguir cubriendo y seguir pagando y seguir apoyando a las familias en suministros y en alquileres, pues para nosotros lo que hace es reafirmar la importancia de la vivienda, la estabilidad que da a las familias o que ha dado a las familias el tener una vivienda, ¿no? Y la seguridad que esto también pues, les da, ¿no? Y les permite vivir de una manera más digna, ¿no? Y les permite un poco pues, poder enfrentarse a todos los retos que nos planteamos. Y el resto de inversiones tienen que ver, pues como hablaba antes, con el ámbito educativo, el ámbito de la farmacia y otro tipo de necesidades que se nos han planteado. Muchas gracias. Pasaríamos a la reflexión tras la pandemia, es decir, todos los datos que Aurora ha ido desgranando y que ha ido comentando, pues hay que de alguna manera u otra analizarlos, ¿no? Reflexionar acerca de ellos. Hemos querido representar de manera muy gráfica lo que ha supuesto y lo que está suponiendo esta pandemia, ¿no? La sociedad tras la pandemia. De alguna manera u otra lo reflejamos con esta imagen de un tsunami. Si pueden ver, hay tres franjas bien delimitadas. Las personas que están en la orilla hablaríamos de la sociedad integrada prepandemia, es decir, pues esas personas que distan mucho del perfil normalmente atendido en Cáritas, ¿no? Que tenían sus empleos, que tenían sus trabajos, que vivían en situaciones pues no necesitaban la ayuda de Cáritas y tampoco nunca habían acudido al ámbito de la protección social, ¿no? Han sido afectadas, son esos nuevos perfiles que Aurora nos comentaba, ¿no? Ese tsunami es verdad que ha llegado con menos virulencia a estos perfiles, pero ha llegado. Y son esos perfiles que a día de hoy necesitan de protección social, cosa que nunca antes habían necesitado, y que acuden a nuestras Cáritas parroquiales, principalmente por la pérdida del empleo repentino de un día para otro, que les ha llevado pues, a tener problemas en el pago de los alquileres de sus viviendas, de los suministros, a hacer frente a necesidades básicas. El otro perfil que vemos justo en medio... Ay, sí, me la quiero, perdón. El otro perfil que podemos observar es lo que denominamos la sociedad frágil, ¿no? Ya de hecho, incluso hace años hablábamos de la figura del trabajador pobre como un perfil que empezaba a aparecer, ¿no? En el acompañamiento a las Cáritas parroquiales. Personas que tenían trabajo, pero que eso no les suponía salir del ámbito de la exclusión, ¿no? E incluso en el 2019 Cáritas Española ya alertaba de que en España existían cerca de 6 millones de personas en esta sociedad frágil. Personas que llegaban a final de mes con muy pocos recursos, sin capacidad para hacer frente a un imprevisto. Y ya nosotros en el 2019 alertábamos que estas personas, en caso de que viniera una crisis similar al 2008, no cuentan con una red de apoyo, no cuentan con un colchón de ahorro y, por lo tanto, pasarían de manera inmediata a formar parte del ámbito de la exclusión. Y es lo que hemos vivido, ¿no? Trabajos precarios, pues bueno, lo que ha supuesto la pérdida de esos empleos. Aurora hablaba del empleo informal, lo que vulgarmente, entre comillas, se denomina economía sumergida, personas que bueno, de la noche a la mañana no pudieron trabajar en los meses de confinamiento, no tenían ningún tipo de derecho a ninguna prestación precisamente por esa situación de empleo informal, no podían salir a trabajar y no contaban con una red de apoyo ni contaban con un colchón de ahorro económico que pudiera, pues bueno, ayudarles a hacer frente a esos meses. Son las personas que acuden a las Cáritas parroquiales. Ya incluso un dato llamativo que en el 2019 nos falta ese dato, ¿no? De más concreto a la realidad actual, se dice que en la Comunidad Valenciana el 35% de los valencianos no tienen capacidad de ahorro en el 2019. Suponemos que esto ha aumentado a fecha de 2020, pero es una realidad. Ante una crisis como la que hemos vivido
personas que se han quedado sin empleo, que han tardado en cobrar los ERTEs y sin ningún tipo de margen de maniobra, pues son los perfiles que han ido acudiendo a nuestras Cáritas parroquiales, ¿no? Y luego, la última, en la que está en la ola, ya ahogadas, es, pues bueno, refleja de manera muy cruda, ¿no?, lo que estamos viviendo precisamente con esa sociedad expulsada. El Papa Francisco habla de la sociedad descartada. Son esos perfiles que históricamente Cáritas ha ido atendiendo, ¿no?, y que de alguna manera u otra en sus vidas viven la cronicidad de la pobreza, viven la transmisión intergeneracional de la pobreza y viven la acumulación de problemas. Personas que tienen problemas en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del empleo, es decir, pues bueno, esa gran sociedad expulsada en donde las administraciones y las ayudas aún no han llegado a ser capaces de protegerlas, ¿no? Y que por lo tanto ya parten de una situación de absoluta crisis y que son las que en estos momentos estamos viendo que están sufriendo con mayor virulencia, ¿no?, y de manera más aguda los efectos de esta crisis. Dentro de esas personas que se sitúan en la sociedad expulsada, en la sociedad descartada, muy afectadas, un gran número de menores, pues bueno, hablamos de las realidades invisibilizadas, ¿no?, que existen, que están, que son vidas de personas que están sufriendo y mucho, y que están sufriendo mucho las consecuencias de esta crisis, como pueden ser las mujeres en contexto de prostitución, las personas en situación de sinhogarismo, los migrantes en situación administrativa irregular. Ante esto, ¿qué retos nos encontramos, ¿no?, desde esa perspectiva que hablábamos al principio de abrir caminos de esperanza, de poder de alguna manera u otra caminar para poder quitar y remover esos obstáculos que empeoran la vida de las personas, ¿no?, y que no les ayudan a vivir plenamente en dignidad? En primer lugar, pues bueno, el reto que encontramos es el de mantener y ampliar las políticas expansivas de carácter social y económico. Sin duda, este tipo de políticas expansivas han suavizado los efectos de la crisis para una parte de la población, pero sin embargo lo que detectamos es que la aplicación de estas mismas políticas pues han presentado dificultades, ¿no? Hablamos de la brecha digital. En estos momentos la manera de relacionarse con la administración es a través de medios telemáticos. Pues bueno, los perfiles a los que atendemos no cuentan con esos conocimientos, no cuentan con esos recursos. Hablamos de colas, de listas de espera, es decir, que a pesar de que existen políticas expansivas, ha habido y vemos y constatamos dificultades en su aplicación. Reconocer, obviamente, el trabajo que están haciendo los servicios sociales municipales, pero también reconocer el colapso que en muchísimas localidades están viviendo, ¿no?, ante, pues bueno, esa avalancha de personas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. La segunda, lo ha comentado Aurora, ¿no? Para nosotros el trabajo no es un privilegio, es un derecho. Ya no única y exclusivamente el empleo, sino el empleo decente. Lo que antes era un espacio de consolidación de derechos, ahora es un espacio de vulnerabilidad. Personas que pierden empleos y personas que viven con empleos precarios y que no les ayudan a salir del ámbito de la exclusión. Lo que antes hacía referencia, comentaba, la figura del trabajador pobre. La tercera, impulsar políticas de acceso a la vivienda. Lo comentaba Aurora muy bien antes. La vivienda no única y exclusivamente supone tener un techo, sino que una vivienda que nos dota a la persona, una vivienda, nos dota seguridad, nos dota protección, nos dota de libertad y sobre todo la capacidad de poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Y hay personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda y que las viviendas en las que viven no reúnen las condiciones. Son viviendas precarias. Durante los 2 primeros meses de estado de alarma, en donde hubo un confinamiento total, pues bueno, muchísimas personas sufrieron las consecuencias de vivir en viviendas precarias. Familias numerosas, hacinadas, viviendas pequeñas, viviendas que no reúnen las condiciones. Por lo tanto, pues bueno, urge impulsar políticas de acceso a vivienda. Recordar que el precio de los alquileres, por ejemplo, de la vivienda en los últimos años ha crecido, pues bueno, casi hasta en un 30%, ¿no? Promover la vivienda social, que sea accesible, desarrollar estrategias para personas en situación de sinhogarismo, para barrios vulnerables, para asentamientos y aplicación sin demoras de la normativa respecto al empadronamiento.
El empadronamiento es la llave de acceso a cualquier derecho que tiene un ciudadano, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nos encontramos con problemas para que determinados perfiles, determinadas personas puedan empadronarse. Sin estar empadronado, una persona no puede acceder a derechos. Y por lo tanto, pues bueno, nos hemos encontrado con dificultades de empadronamiento, con listas de espera para poder empadronarse. Por lo tanto, pues bueno, entendemos que es una urgencia, ¿no? La cuarta, repensar el modelo de cuidados. Miren, esta crisis la tenemos que ver en clave, lo comentaba también Aurora, en clave integral. Ha sido una crisis sanitaria donde ha habido muchas repercusiones desde el ámbito físico, desde el ámbito obviamente económico, social, pero también psicológico, emocional, espiritual. Mucha gente ha sufrido las consecuencias y mucha gente está sufriendo en todas sus dimensiones las consecuencias de esta crisis. Las consecuencias de un ámbito emocional, desde un ámbito psicológico, desde un ámbito, lo hemos estado comentando, económico. Por lo tanto, pues bueno, es importante pasar de la sociedad de la conexión al vínculo. Es importantísimo pasar del todos al nosotros. Es importantísimo trabajar en clave de pueblo, en clave de unidad, sobre todo para dar respuesta a aquellas personas que más han sufrido. No hemos hablado de los menores, hemos hablado de las personas mayores. ¿Cómo han sufrido las personas mayores esta crisis? ¿Cómo están sufriendo, ¿no? Esa soledad no deseada. Menores, personas mayores que perdieron sus espacios de sociabilización, que perdieron sus redes de apoyo. Por lo tanto, pues bueno, es momento para apostar por un debate social que fomente esa activación de redes, de procesos que acompañen de forma efectiva a esas personas que viven solas, que viven en situaciones de soledad no deseada. Articular la colaboración público-privada. Es importantísimo que caminemos de manera conjunta. Es importantísimo que hagamos frente de manera conjunta a los efectos de esta crisis. Impulsar, cómo no, dentro de este epígrafe, reconocimiento social, laboral, legal, de los trabajos de cuidados y de las personas que lo realizan. Las personas que realizan los trabajos de los cuidados, que han realizado los trabajos. Y el quinto punto, facilitar el acceso a derechos en igualdad de condiciones. Sin lugar a dudas, no es lo mismo sufrir las consecuencias de esta crisis cuando yo parto de una base relativamente estable. Lo hemos vivido con la brecha digital. Un ejemplo, aquellos menores en situación de vulnerabilidad que no podían acudir a la escuela, pues como tuvieron mermado ese derecho a la educación por no tener acceso a medios telemáticos, o incluso lo que comentábamos al principio, personas que no cuentan con los conocimientos ni con los recursos para poder relacionarse con la administración y poder, pues bueno, trámites tan sencillos como renovaciones, como solicitudes, como búsqueda de empleo. Por lo tanto, pues bueno, hay que facilitar el acceso a los derechos sin lugar a dudas y en igualdad de condiciones. Y acabaríamos, antes ya del turno de palabras. Don Arturo ha hecho referencia en todo momento a la Fratelli Tutti. Además, él siempre dice que es nuestro modelo de acción social, ¿no? Una frase que a nosotros precisamente nos gusta mucho, que dice que seamos parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de las sociedades heridas. Cáritas, como decía al principio, tenemos que acompañar, atender, buscar soluciones promocionales que respeten la dignidad de la persona, pero también tenemos que denunciar, tenemos que anunciar, tenemos que sensibilizar, tenemos que animar. Y tenemos que animar a la sociedad a que nos demos cuenta que somos parte activa de la rehabilitación de estas sociedades heridas. Y, cómo no, hacer un llamamiento a la implicación de la Administración en esa garantía, lo hablaba Aurora, esa garantía de derechos, ¿no? Esa garantía de precisamente proteger a las personas que más están sufriendo. Porque miren, la grandeza de una sociedad se mide precisamente en la capacidad que tengamos de responder a los problemas de las personas más débiles. Y la última diapositiva, pues bueno, estos 60 años cerca de los que más lo necesitan. El curso que viene, en octubre del 2021, iniciaremos los actos conmemorativos de este 60 aniversario de Cáritas. El ejercicio de la caridad en la diócesis de Valencia ha sido histórico. Siempre lo decimos, el primer orfanato que se funda en el mundo se funda en la Comunidad Valenciana, en Valencia, por el padre San Vicente Ferrer. El primer hospital que atendía a personas con enfermedad mental lo funda en Valencia el padre Jofré. Es decir, la tradición del ejercicio de la caridad en Valencia es histórico y es pionero.
pero Cáritas se constituye de manera organizada y de manera ordenada hace 60 años que intentamos estar cerca de los que más lo necesitan a través de esas 434 Cáritas parroquiales, y queríamos acabar precisamente con ese mensaje de esperanza. Mucho sufrimiento detrás de esas cifras, pero también hay mucha esperanza. Cerca de 6.000 personas voluntarias. El 78% de las personas voluntarias de nuestras Cáritas parroquiales estuvieron activas en pleno periodo de confinamiento. Y bueno, pues esa es la señal de esperanza. De hecho, como han podido ver, el cartel grande que está en la fachada es precisamente el de gracias, ¿no? Agradecer la generosidad del pueblo valenciano y reconocer el trabajo de las 434 Cáritas parroquiales que desde 60 años están trabajando en beneficio de, como dice el Papa Francisco, las personas más descartadas, y esperemos como mínimo estar otros 60 años más. En octubre iniciamos los actos, como he comentado, y se concluirán los actos con la presentación de la memoria institucional del 2021, que esperemos pues hayan unos datos que vayan en la línea más del optimismo y no pues, bueno, las cifras duras que estamos viendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias por haber estado presentes. Gracias a Aurora, que ha hecho pues, bueno, una reflexión. No es fácil hablar de datos. Gracias al equipo de comunicación, de análisis, que son las que han estado recopilando estos datos. Y gracias pues, bueno, a la presencia de don Arturo, del delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Amparo también. Pues bueno, damos ahora un turno de palabras por si tenéis alguna duda o alguna cuestión. Juan. Yo quería preguntar, es el dato que ha dado Aurora, que este año todas las Cáritas de la comunidad, valenciana, se habían gastado se había tenido 124.000 personas, ¿no? Correcto. ¿Esto es más o menos será más que el año pasado? Sí, el porcentaje exacto no lo sabemos, pero sin duda el porcentaje es más elevado que el del año pasado. Nosotros estábamos alrededor de un 26% que he comentado, y las otras diocesanas también están teniendo hoy su rueda de prensa. Castelló, hoy la tiene Alicante y Castellón la tuvo ayer, pero estamos alrededor también de todas, han elevado sus cifras de atendidos. Si interesara a Juan el dato concreto de aumento en Castellón y Alicante, también podríamos conseguirlo, ¿eh? Luego te lo podemos pasar. Pero sí que ha sido un dato elevado sobre el del año pasado. Luego, el arzobispado ha puesto en marcha la Fundación Pauperis con este motivo también precisamente de la pandemia, y vosotros sois como el brazo ejecutor, ¿no? O sea, porque parece que las cantidades de dinero que se recojan van a vosotros. Quiero un poco saber exactamente a qué partidas se van a dedicar, y si ya tenéis actualizado la cantidad de dinero que hay recibido ahora y tal. Nosotros en primer momento que empieza a funcionar la Fundación Pauperibus, sí que vamos a recoger el dinero para destinarlo a las acciones que en estos momentos, bueno, Aurora ha ido comentando, pero también no única y exclusivamente la Fundación Pauperibus destinará dinero a Cáritas, sino que se tiene previsto que también se destine a otras entidades de la diócesis de Valencia, ¿no? Que también está trabajando en el ejercicio de la caridad. Por lo tanto, es verdad que en el arranque de la Fundación Pauperibus sí que Cáritas va a tener en ese primer momento, pues bueno, un peso importante, pero lo que se pretende es que la Fundación Pauperibus no única y exclusivamente apoye económicamente a Cáritas, sino que apoye otras realidades de la diócesis, que insisto, la diócesis de Valencia es muy rica en otras iniciativas y otros proyectos en el ejercicio de la caridad, ¿no? En estos momentos, Juan, como se está constituyendo la Fundación Pauperibus, no te sabría decir exactamente, creo que se publicó ya una nota de prensa, entonces si quieres te la puedo remitir porque no me acuerdo exactamente la cuantía, digamos, de este primer momento. Pero insisto, la Fundación Pauperibus, iniciativa de don Antonio Cañizares, nuestro cardenal, lo que pretende es no única y exclusivamente apoyar económicamente a Cáritas, en este primer momento de arranque sí, pero a otras realidades. Sí que es cierto que Cáritas
en este caso yo como director, pero Cáritas formamos parte del patronato precisamente para, pues bueno, como conocemos la realidad de la acción caritativa social de nuestra diócesis, poder plantear al patronato qué iniciativas, qué entidades, qué realidades eclesiales necesitan en estos momentos estar ayudadas, ¿no? Por lo tanto, pues se ha contado con Cáritas desde el primer momento, tanto como parte del patronato como destinataria en un primer momento de esos primeros recursos. Yo quería preguntar, ¿crees que por las cifras ¿no? de beneficiarios que veo aquí en el gráfico, en el CRC, más de 70 zonas beneficiarias, que han sido menos? No recuerdo que desde el 2008 de la crisis. Quería preguntar si por la situación vivida en el 20 y por lo que va a venir, que nos anuncia que va a ser muy difícil de recuperar, y por las personas que han llamado a la puerta de Cáritas, las situaciones que habéis visto, que estáis viendo, si es una situación para Cáritas histórica de estos 60 años que venís trabajando, recogiendo datos, si es un reto, digamos, histórico, no por las cifras, sino por las situaciones, qué situaciones llegan y, sobre todo, cómo se plantea el futuro para estas personas que han pedido ayuda, que son 62 en el 20, pero en el 21 pues llevamos medio año y no parece fácil la recuperación económica y todo lo que conlleva. Es verdad que Cáritas históricamente, en estos 60 años que dice Nacho, se ha encontrado también con momentos muy duros y muy críticos, ¿no? No estábamos aquí, pero todos recordamos la época de la riada y todo aquello, como Cáritas tuvo un momento. La última crisis del 2008, es verdad que también tuvo un efecto y un impacto grandísimo, y de hecho aún nos estamos, en las personas más vulnerables, casi recuperando de esta situación, ¿no? Se están recuperando aún. Pero es verdad que hay un elemento diferenciador, y es que en la crisis del 2008 digamos que la situación de vulnerabilidad pues fue un poco creciendo progresivamente, y ahora, como manifestaba Nacho con esta imagen, de la noche a la mañana nos ha venido esta ola, ¿no? Este tsunami, y nos hemos encontrado con una situación pues de golpe muy similar a la que, por los datos que tenemos nosotros, y ya decimos que intuimos que pueden ser mayor, pues como la que estábamos en 2015, 2016, y seguramente pues irá aumentando, como bien dices. Entonces, no digo que sea la más grande, ¿no? Desde luego, crisis que Cáritas ha tenido que acometer, porque en cada momento para nosotros las crisis han sido importantes. Siempre, desde el momento que afectan a una persona, para nosotros tienen valor ya. Pero sí que es verdad que esta crisis ha venido de golpe, y que ahora, aunque lo sanitario pase y volvamos a recuperar un poco esta nueva normalidad, las circunstancias de desprotección social de las familias que atendemos permanecerán en el tiempo. Estamos preocupados ahora, por ejemplo, pues cuando a partir de septiembre desaparezcan las moratorias, por ejemplo, del tema de vivienda. ¿Qué va a pasar con estas familias? Porque estas moratorias lo que han hecho es paralizar los pagos, no los han condonado, y por tanto estas familias seguramente vendrán a nosotros pues en mayor medida y necesitarán más recursos. O sea que sí que intuimos que a partir de ahora la situación de las familias pues seguirá aumentando la gravedad. Pero Cáritas, cada crisis, cada momento difícil que ha tenido a lo largo de estos 60 años, para ella ha sido pues, bueno, importante también, porque ha afectado a personas. Sí, yo creo que al hilo de lo que comentaba Aurora, las dos claves fundamentales creo que es la inmediatez, es decir, ha sido, lo comentaba, ¿no? Una crisis inmediata de un día para otro, además generalizada. Es decir, que esa inmediatez generalizada en todo el mundo, ¿no? Pues bueno, sí que ha sido una de las notas características. Eso ha supuesto, sobre todo en los primeros meses, pues lo comentaba Aurora, ¿no? Incluso las Cáritas parroquiales no daban abasto y iban haciendo lo que podíamos hacer, y creo que bueno, conseguimos iniciar buenos caminos. Y luego la otra clave es la incertidumbre. Vivimos en un mundo con muy pocas certezas y con muchas incertidumbres. No sabemos qué pasará con los ERTEs, no sabemos qué pasará con aquellas empresas en el momento en que se acaben los ERTEs, si cerrarán o no cerrarán, no sabemos, lo que comentaba Aurora, qué pasará con esas moratorias. Por lo tanto, pues bueno,
esa inmediatez sumada a esa incertidumbre de que hay miles de personas que no saben qué es lo que van a ser de ellas no dentro de un año, sino qué es lo que va a pasar de ellas mañana, pues es algo que se está instalando, ¿no?, en la sociedad de manera general. Por lo tanto, pues bueno, la incertidumbre mata mucho. La incertidumbre genera mucho desasosiego. Eso sumado a esos efectos, no únicamente en el ámbito económico, sino en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico, y la puesta encima de la mesa de realidades como las personas mayores, que son nuevas pobrezas, nuevas realidades a las que nos tenemos que enfrentar, y tenemos que, desde esa clave de creatividad, dar respuesta. Sí, y aporto un matiz también importante, y es que, por ejemplo, en relación a la crisis del 2008, el punto de partida no es el mismo. Allí veníamos de una situación económica pues, mucho mejor, y ahora nosotros hay una base de personas que ya estaban instaladas en esta sociedad, como decía antes Nacho, pues excluida y de exclusión severa, que por ejemplo no estaban antes, y ya lo que viene ahora crece sobre esta base que ya teníamos. Por tanto, el punto de partida también es un elemento diferenciador en relación, por ejemplo, a otros momentos complicados que hemos tenido. De hecho, en el 2008 planteábamos que una de las primeras mallas de contención de los efectos de la crisis económica fueron las familias. Aquellas personas mayores que empezaron a pagar las hipotecas de sus hijos, aquellos pensionistas que pagaban los estudios de los nietos. Sin embargo, esa estructura de apoyo que estaba fuerte en el año 2008 no la encontramos ahora. ¿Por qué? Porque la recuperación desde el 2008 hasta el momento ha sido una recuperación muy lenta y muy precaria, que ya en el 2008 dejó tocada a muchas familias. De momento que ante esta crisis muchas personas han necesitado esa red de apoyo familiar, la familia como tal no está lo suficientemente fortalecida como estaba en el año 2008. Por tanto, pues bueno, eso ha agudizado más las situaciones de exclusión y situaciones de pobreza. 2008, primera valla de contención de los efectos de la crisis, la red de apoyos familiar. En estos momentos, red de apoyos familiares, muchas familias ya partían, como comentaba Aurora, de una situación tocada. ¿Está todo? Ya está todo. Bueno, pues si no hay, nos tenéis a vuestra disposición. Ahora, pues si queréis hacer alguna pregunta, tenéis la documentación. Y lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por ser nuestra voz y gracias por vuestra presencia.